Buenas tardes. Hoy es la clase número 8 de electrónica analógica y en esta clase me gustaría hablar un poco sobre las actividades del curso porque, bueno, hace ratillo no hablamos de actividades del curso, estamos como con mucha teoría. Entonces, primero voy a organizar las actividades que, que vamos a realizar y voy a abrir el cronograma. Entonces, bueno, en el TEC Digital está, pero mientras eso abre, también lo tenemos por aquí, analógica, cronogramas. En el cronograma tenemos, bueno, la tarea que tienen ustedes está subida aquí, pero no he dejado nada de tarea. Entonces, hoy vamos a conversar sobre los problemas que tenemos que hacer de tarea para ir estudiando para el examen. Entonces, primero tenemos que pensar en la tarea y después tenemos que pensar en el examen, que el examen está calendarizado para el 24 de marzo y realmente, pensé que era después de Semana Santa, pero no, el examen, el primer parcial es antes de Semana Santa. Entonces ya está un poco encima. Hoy es 12 y según calendario nos quedan un poquito menos de 15 días. Es de este martes que viene en 8 días. Es martes 24. Entonces, eso significa que, bueno, hoy voy a asignar una tarea con ejercicios de práctica. Hoy les voy a subir una práctica también para examen. Y materia para el examen podemos ver el próximo martes, nada más. Porque el jueves de semana 5 vamos a hacer práctica de examen, pero ya eso no es materia nueva. Entonces, vamos a tomar notitas aquí en Word para ordenar un poquito. Hoy es 12 de marzo. El 12 de marzo vamos a asignar la tarea número uno. La próxima semana es 17 de marzo. El 17 de marzo vamos a ver la teoría de los reguladores de voltaje. El 19 de marzo vamos a hacer práctica de examen. Y el 24 de marzo es el examen parcial uno. Entonces, esta información la voy a poner en el TEC Digital para que todos tengamos acceso como al calendario. Y para entregar la tarea, si la estamos asignando hoy, me gustaría que la trabajen. Hoy es 12. Entonces, vamos a ver calendario. Vamos a trabajarla 19. Es una semana, 20, 21, 22. La idea sería entregarla antes de hacer el examen. Entonces, bueno, yo sé que es muy feo poner una tarea para el mismo día del examen, pero podríamos dar tiempo para que envíen la tarea antes del examen, que sería el 24. Entonces, tareas estaríamos recibiendo hasta el 24, porque es la misma materia, estamos evaluando circuitos con Dios. Entonces, esta sería la estructura y pues serían nuestras próximas actividades. Yo siempre en el TEC Digital pongo una sección que dice actividades del curso. Entonces aquí en la portada del TEC Digital esto va a estar. Voy a poner un poquito los bullets. Ya no me sirve. Un segundo. Así. Y pongo actividades del curso. Y aquí vamos a ir poniendo las cosas que tenemos pendientes. ¿Verdad? Entonces ustedes entran ahí y ahí ven cuándo hay que entregar cada cosa. La de hoy, o 12 de marzo, sería asignación de la tarea uno. Eso es lo que vamos a hacer. Después tenemos clases regulares, práctica, examen y entre el examen parcial y la entrega de la tarea. Creo que tiene más detalle la cuenta, pero está bien. Entonces ahí queda. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer de tarea? Voy a subir en la carpeta de documentos
tareas. eh, la tarea número uno. Vamos a ver, analógica, tareas, tarea uno. Espérense para ver si le puse la fecha correcta. Sí, 24/3. Ok, la tarea consiste en un grupo de problemas de circuitos con diodos. Yo voy a resolver hoy en clase los ejercicios número uno y número 2, que son problemas de circuitos con diodos, y ustedes van a hacer el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Entonces, bueno, para hacer una ojeada de los circuitos, son circuitos clásicos como de trabajo con diodos. Tenemos el problema número uno, que son dos diagramas aparte. El circuito de la izquierda y el circuito de la derecha tienen fuentes distintas. Y esto es un circuito que tiene dos diodos. Entonces, según el método de estados asumidos, puede ser que los dos estén encendidos, que uno encienda y el otro no, o que los dos estén apagados. Ese lo vamos a resolver. También está este segundo, que tiene una resistencia a un diodo y una fuente, y se aplica esta forma de onda en la entrada. Dice, considera el circuito y la tensión de entrada. La corriente del circuito, la corriente del diodo debe limitarse a 30 miliamperios para que el diodo no se queme. El diodo es de silicio. Entonces vienen algunos pasos de lo que hay que calcular. En primer lugar hay que sacar la resistencia, hacer algunas gráficas y calcular tensiones y corrientes RMS. Esos ejercicios son como de libro, pero vale la pena sentarse a hacerlos de una vez, ¿verdad? Porque si mantenemos el curso muy teórico, se nos va todo en teoría y deberíamos empezar a hacer práctica. El problema 3 es este circuito. El circuito es un limitador o un recortador, eh, y tiene una forma de onda en la entrada, que la idea es que varíe en rangos positivos y rangos negativos. Esto puede ser senoidal si ustedes quieren. Y la idea es que la tensión de la entrada aumenta linealmente desde cero hasta 12. Vamos a suponer que aquí, para poder simular, colocamos una fuente que empiece en cero y que empiece a subir, subir, subir hasta 12. Vamos a determinar la corriente IS y la corriente en cada una de las resistencias R2 y R3 y graficar la función de transferencia IS contra VS. Esa se puede hacer en simulación. Y el número 4 es parecido. Vamos a hacer barridos de la fuente de la entrada para graficar la tensión de salida contra la tensión de entrada. Estos son como circuitos lógicos asumiendo diodos ideales. Entonces dice, si la tensión OS varía desde 0 hasta 10 en incrementos de 2 para el circuito de la izquierda, grafique VO. Y en el de la derecha, si la tensión de entrada varía desde -10 hasta más 10, también en incrementos de 2 para la figura de la derecha. Entonces, ustedes hacen el 3 y el 4, que son problemas de análisis, y arriba entonces me devuelvo. Lo que les voy a solicitar es que hagan el análisis teórico de los circuitos, es decir, haciendo soluciones a mano. Porque la solución a mano, ¿verdad? Es importante para el examen y para poder calcular las gráficas de las funciones de transferencia. Después de hacerlos a mano, el problema 3 y 4, vamos a usar el LTSpice. El semestre pasado usé MATLAB y en MATLAB también se puede, pero este semestre vamos a usar un simulador de circuitos y LTSpice es un simulador que ya hemos visto en algunas de nuestras clases, ¿verdad? Les había dicho que el modelo ideal de un diodo o el modelo de tensión constante se puede sacar de la ayuda de SPICE. Entonces, para la tarea vamos a usar el modelo de tensión constante y vamos a medir voltajes y corrientes para obtener las gráficas que se solicitan. Lo que tienen que subir al TEC Digital es un archivo en PDF con las soluciones de los problemas a mano. Y bueno, las gráficas que se pidan también dibujadas a mano. Dibujar gráficas a mano es importante porque, bueno, ahora tenemos mucha tecnología, pero cuando uno analiza los problemas a mano, realmente uno aprende bastante bien. Entonces, necesito que hagamos la solución a pie y grafiquemos a pie. Se pueden usar hojas, ¿verdad?, de papel
o pueden usar tablets, eso no hay problema, ¿verdad? Si quieren hacer ahí un PDF con una tabletita, también se puede, mientras que sea la letra de cada uno, ¿verdad? Y en ese PDF van a poner los diagramas de bloques finales del LTSpice. Bueno, son diagramas esquemáticos, que son los circuitos, y las gráficas en LTSpice. Entonces, la idea es que el reporte no tiene que tener mucho formato, pero tiene que tener las partes algebraicas, las gráficas a mano, los esquemáticos de Spice y las gráficas de Spice, para ver que de verdad coincidan, porque ustedes hacen a mano y después la de Spice tiene que dar exactamente lo mismo. Eso es. Entonces, bueno, evaluación, no, todavía no tengo porcentajes para cada uno de los criterios, pero podríamos pensar que las soluciones algebraicas tienen un 25%, las gráficas a mano tienen un 25%, los esquemáticos valen otro 25% y las gráficas otro 25%, porque son cuatro cosas. Eso lo tengo que anotar aquí para que quede bien como el criterio de evaluación, son 25% cada cosa. Em, Y bueno, como son cinco tareas, esta es la tarea uno. Entonces la tarea como tal tiene un valor de 5% sobre la nota de todo el curso. Listo, entonces vamos a revisar con paciencia cada uno de los ejercicios. Y hoy yo les dije, voy a hacer el uno y el 2. El uno es un problema de circuitos con diodos, el 2 es un problema que tiene una fuente con una forma de onda específica en la entrada, y el 3 y el 4 son barridos. Voy a enseñarles cómo hacer los barridos. En una de las clases pasadas habíamos hecho unos barridos, pero podría mostrarles el procedimiento para hacer un barrido de una fuente de alimentación, que es lo que van a tener que configurar. Entonces, bueno, vamos a empezar con el uno y voy a abrir un bloccito de notas para hacer las soluciones. Vamos a ver. Entonces lo pongo por aquí, tarea uno. Ok, entonces del primer problema lo que dice es que existen estos dos circuitos y en cada uno de estos circuitos el objetivo de la tarea es hacer cálculos a mano y después comprobarlos con simulación. Para el circuito A, y este es el B, tenemos que revisar el método de estados asumidos. Todo esto sirve de práctica de examen también. Entonces, en el método de estados asumidos existen cuatro posibilidades. Para D1 y para D2, este puede estar apagado y este puede estar apagado, este puede estar apagado y este encendido, este puede estar encendido y este apagado. O la otra posibilidad es que los dos estén encendidos. Habíamos dicho que en cada uno de los estados hay que verificar que la corriente y el voltaje de los diodos se cumplan. Entonces las condiciones van a ser distintas en cada uno. Y podemos empezar por la condición que más nos parezca. Entonces en este caso yo tengo un diodo de 2 que está encendido en esta dirección y un diodo de uno que tiene corriente en esta dirección. Entonces em, es posible. Cualquiera de los cuatro está bien, pero yo veo la dirección de las fuentes y veo que es posible que los dos diodos estén encendidos, porque las dos fuentes van en la dirección correcta de los diodos. Entonces voy a suponer que la condición inicial va a ser la número 4, 1, 2, 3, y entonces vamos a suponer que el diodo uno está encendido y el diodo 2 está encendido. Siendo así, yo necesito entonces verificar la condición de este circuito y lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el circuito con el modelo ideal. Entonces, en el modelo ideal, bueno, tendríamos que dibujar aquí que la fuente de arriba ve una resistencia y un diodo, y el diodo ideal es un corto, y la fuente de abajo ve un diodo en cortocircuito y otra resistencia.
¿verdad? Podemos ponerle los nombres a los componentes, igual solo d uno y d dos tienen nombre. Entonces, este es d uno, este es d dos. A esta le podemos llamar R1, que es de 5K, y a esta R2, que es de 1K. Esta fuente de arriba es V1, 5 voltios, y esta fuente es V2, 10 voltios. Haciendo eso, lo que tenemos que verificar es que la corriente por los diodos sea positiva. Entonces aquí I de uno debería ser positiva y la corriente de I de 2 debería ser positiva. No reviso los voltajes porque los voltajes van a dar cero. Yo reviso los voltajes de diodos que estén asumiéndose apagados. Y entonces lo que podemos hacer es resolver este circuito, ¿verdad? Utilizando algún procedimiento de análisis de circuitos. Entonces, lo que podemos hacer son mallitas por aquí y por aquí. Y entonces la malla uno lo que me dice es que menos V1 más IR1 por R1 suma cero, porque el voltaje del diodo 2 es cero. Menos V1 más la corriente de la resistencia de arriba. La corriente de la resistencia de arriba es la corriente del diodo 2, es igual a cero. De manera que la corriente del diodo 2 es V1 entre R1, y con los valores numéricos, estos son 5 voltios, entre la resistencia 1, que son 5 kilo ohms, esto debería dar 1 miliamperio. Esta corriente es mayor que cero, entonces sí satisface la condición. Para la corriente del diodo 2, vamos a resolver la malla 2, y en la malla 2 lo que tenemos es menos V2 más la corriente perdón, más el voltaje del diodo, que es cero, más la corriente que pase por R2 multiplicado por R2, ¿verdad? La corriente de R2 no es la corriente del diodo 1 ni es la corriente del diodo 2, porque la corriente del diodo 1 es esta, la corriente del diodo 2 es esta, y yo ando buscando la corriente por esta resistencia. Esa corriente la puedo obtener por una ecuación de nodos. Entonces aquí tendría que las corrientes van en esa dirección. Y observamos que la corriente de la resistencia 2 es la corriente de malla, pero esa corriente de malla es la corriente del uno más la corriente del 2. Entonces podemos poner que menos V2 más I de uno más I de 2 R2 es igual a cero. Eso es porque yo no estoy resolviendo I1 o I2, ¿verdad? A esta yo le podría poner I2, pero I2, no, un segundo, un segundo. Sí, está bien, I2 no es la corriente del diodo 2. La otra forma, es decir, esta es la corriente de la malla 2, pongámosle I2. Y después hacemos la LSK por afuera, para no enredar. Entonces, de aquí podría despejar que I2, que es la corriente de malla 2, es igual a V2 entre R2. Y entonces V2 son 10 voltios y R2 son 1 kilo ohmio. Aquí tengo 10 miliamperios, que es la corriente de malla 2. Pero esa corriente de malla 2 no es la corriente del diodo 1, que la corriente del diodo 1 es la corriente de malla 2 menos la corriente de malla 1. Entonces podemos decir que por LSK, en el nodo que está ahí a la derecha, yo digo la corriente I de 1 más la corriente I de 2 es igual a la corriente de la resistencia 2, que es la corriente de malla 2, que ya lo habíamos dicho. Entonces tendría que I de 1 más I de 2 es la corriente I2, y de aquí la que me falta es I de 1. Entonces I de 1 es igual a I2 menos I de 2. Por lo tanto, I de 1 es igual a 10 miliamperios menos 1 miliamperio,
y esto es un miliamperio, que es la corriente del otro diodo. Esto es mayor que cero y tiene sentido, entonces esa es la solución correcta. Las otras condiciones no hay que verificarlas porque ya este sería el estado correcto. Y con esto lo que tendríamos que hacer es pasar a simular. Entonces, del simulador, lo más importante es, bueno, instalarse una versión que sea más o menos reciente. Creo que la última que ha salido es 2601, que en realidad la versión no es tan importante, pero las versiones nuevas siempre son mejores. Bueno, por lo general. Y entonces guardamos esto aquí en problema 1A. Vamos a dibujar el circuito, entonces tendríamos que ponerle los diodos donde van, las resistencias donde van y las fuentes en el lugar que corresponde. Luego vamos a poner con espacio centro, que si le hago mucho zoom, con espacio vuelvo a ver el zoom completo. Ponemos los cables. Con la W puedo poner cables también. Con delete puedo recortar los pedacitos que sobren. Construimos el circuito. Ah, bueno, importante es que todavía me faltan pasos. Porque en el método de estados asumidos, uno resuelve con el modelo ideal para encontrar el estado. Y cuando ya tenemos el estado, que sabemos que es el 4, la idea es aumentar la precisión y usar el modelo de punto 7. Em, entonces eso también está pendiente. Aquí tengo 5 para la fuente de arriba, tengo 10 para la de abajo, tengo una resistencia de arriba de 5K, la resistencia de abajo es de 1K. Y los diodos vamos a tener que ponerles un modelo. Quiero ponerle el modelo ideal para que la simulación dé exactamente igual a lo que hicimos en los cálculos. Entonces, para eso, en la ayuda vamos a buscar los elementos de circuito y vamos a buscar el diodo. El modelo del diodo es este para un diodo ideal, porque este otro es el de la ecuación de Shockley, que tiene un parámetro IS. Entonces vamos a copiar el modelo ideal, lo vamos a pegar aquí en la directiva de Spice y lo ponemos por aquí abajo. Ahora, en el modelo, yo le doy clic derecho para editarlo. Vamos a poner que los diodos se llaman DX, por ejemplo, resistencia de encendido, resistencia de apagado y un voltaje directa. Puedo ponerle que el voltaje es cero para que sean diodos completamente ideales. Y entonces a este le llamo DX y a este DX dándole clic derecho a cada rótulo. Con eso listo, podemos simular y lo que queremos simular aquí es el punto de operación, que son las tensiones y las corrientes por todos los nodos. Y una vez que hacemos eso, tenemos que la corriente de un diodo es de 9 miliamperios y la corriente del otro diodo es de 1 miliamperio. Entonces está congruente con lo que estábamos haciendo en papel, ¿verdad? Entonces este diagrama, así como está, lo voy a copiar. Vamos a ver que quede bien centradito. Y lo voy a pegar aquí en el bloccito de notas, así. Y vamos a copiar los resultados. Entonces los resultados los copiamos y los pegamos. Esa es la solución del primero con el modelo ideal. El problema originalmente no pedía un modelo en específico, ¿verdad? Y podríamos resolverlo así. Les decía que una vez que uno encuentra el estado, lo mejor es actualizar los resultados con el módulo de punto 7. Pero para este problema en específico creo que no nos hace falta porque la instrucción no lo pide. Yo en el examen les pediría con qué modelo resolver, ¿verdad? Que el modelo ideal para esto ya es bastante trabajo. Entonces, bueno, estos del estado asumido serían parecidos. En este de la derecha, el circuito B tiene la característica de que las fuentes están al revés. Entonces, esta fuente de 10 es muy fuerte y esta fuente de 5 es más pequeña. Entonces, el diodo 2
pareciera que va a estar encendido porque tiene aquí bastante tensión, ¿verdad? Pero el diodo de uno no sabemos, posiblemente esté apagado por haber invertido la polaridad. Ahora esta fuente es más pequeña que esta otra y esta lo trata de polarizar en reversa, esta lo trata de polarizar en directa. Entonces, como tiene una fuente más fuerte en reversa que en directa, es posible que el uno esté apagado. Y el estado que estaríamos asumiendo para el B sería un estado donde d uno está apagado y d dos está encendido. Ese lo podemos trabajar en una hojita aparte. Hoy igual tenemos tiempo para hacer estas cosas. Entonces es casi el mismo circuito. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a copiar este diagramita ahí. Pero vamos a asumir que el uno está abierto. Bueno, y las fuentes van al revés. Entonces, esta fuente es de 10 voltios. Esta fuente es de 5 voltios. Este es el circuito B. Y vamos a asumir el estado 2. Entonces, en la tablita de estados, ¿verdad? Es casi esto igual. Las combinaciones son las mismas. El estado más probable es el segundo, porque dijimos sí, que D1 va a estar apagado y que D2 va a estar encendido. Y entonces tenemos un circuito abierto y tenemos una sola malla, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a calcular. Entonces, si yo resuelvo esta mallita, puedo obtener la corriente de un circuito serie y lo que decimos es que menos V1 menos V2 más la corriente de la malla uno por la resistencia uno más la corriente de la malla uno por la resistencia 2 suman cero. La corriente de esa malla es la corriente del diodo, que es la corriente del diodo 2 y podemos factorizarla y poner la suma de resistencias. De manera que la corriente del diodo 2 sería V1 más V2, que son las fuentes sumadas en serie, dividido entre las resistencias, que serían R1 más R2. Los valores numéricos son 10 voltios más 15 voltios, perdón, más 5. Y las resistencias son de 5K más 1K, que son 6 kilómetros. Aquí podemos calcular y le damos un ratito a que esto abra. Son 15 entre 6K. Entonces tenemos 15 entre 6K, que son 2,5 miliamperios. Puede que tenga más decimales, entonces format long, 2,5 exactos. Con esa corriente yo puedo sacar los voltajes. Entonces, si asumimos que este no tiene tierra, bueno, primero esta corriente es mayor que cero, entonces el diodo 2 efectivamente está encendido. Lo que necesito es comprobar el voltaje del diodo uno, ¿verdad? El diodo uno estaba conectado de aquí para allá y esto es el voltaje del diodo uno. Con respecto a tierra, el voltaje de este lado es 5 voltios y el voltaje de este otro lado es la corriente ID2 por la resistencia R2. Entonces yo puedo decir que el voltaje del diodo uno es lo que tiene de un lado, V2, y lo que tiene del otro lado es ID2 por R2. Con los números son 5 voltios menos 2,5 miliamperios por la resistencia de 1 kilo ohm. Eh, Esto es igual a un problema, porque sí me parece que está encendido. Estos 2,5 voltios y esto es mayor que cero, entonces no cumple la condición del estado asumido. Porque lo que hay que revisar aquí es que la corriente, perdón, que el voltaje del diodo uno sea negativo y que la corriente del diodo 2 sea positiva. Entonces, esta segunda no cumplió y por lo tanto el estado 2 es incorrecto. Em,
Sí, entonces habría que repetir usando los otros estados. Vamos a, sí, adelante, José. Tengo una pequeña consulta porque revisando en el método de la tarea también las resistencias están invertidas, digamos. La de 5 es de un Ah, K y tiene toda la razón. Sí, en el enunciado las resistencias están diferentes. Mm, muy chapa. Bueno, démosle vuelta. Entonces, aquí tendríamos que la resistencia uno, muchas gracias por esa observación, 1 kilo ohm. Y la resistencia 2 es de 5 kiloohms. Para que quede bien la solución, hagámosla así, pero el problema es que entonces habría que corregir algunos numeritos. Tendríamos que corregir, esta de arriba queda igual porque es una serie, esta de abajo queda diferente. Entonces son 5 voltios menos 2,5. Ahora sí, eso era 2,5 miliamperios por 5 kiloohms. Y esto ya no son 2,5, sino que si ahora es un voltaje negativo, serían 5 menos 2,5 milis por 5K. Son menos 7,5 voltios. Y ahora sí cumple que esto es menor que cero, por lo tanto sí es el estado correcto. Gracias. Ya estaba pensando que era lo que tenía mal. Si hubiéramos tenido las resistencias al revés, entonces sí, de fijo no es este estado y hay que probar los demás. Pero bueno, en este em, tendríamos la solución correcta. Gracias por la observación. Ok, entonces el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Asumimos los estados, redibujamos el circuito, hacemos las ecuaciones, sacamos las corrientes y los voltajes y comprobamos las dos condiciones. Eh, para simular este, entonces lo que podría hacer es guardar este archivo en una hojita diferente esquemática. Esta resistencia entonces es de 1K, esta resistencia es de 5K. Los diodos siguen siendo ideales y este es de 10 y este es de 5. Si simulamos esto, debería darnos una corriente, la corriente del diodo 2,5 miliamperios. Esa está correcta porque son 2,5. Y la corriente del diodo uno está dando en microamperios y son 7 microamperios, como en reversa además, ¿verdad? Entonces, esta es la corriente de reversa de ese diodo. Si uno quisiera tener los resultados así muchísimo más evidentes en cero, podríamos poner que la resistencia de encendido es muy pequeña y la resistencia de apagado es muy grande. Y así la corriente del diodo uno todavía más pequeño, ¿verdad? Tenemos 2,5 milis del diodo 2 y una corriente muy pequeña y en reversa para el diodo uno. Y entonces este también estaría listo. Vamos a copiar el esquemático y vamos a copiar los resultados. Entonces lo que les estaría evaluando son esas cuatro cosas, ¿verdad? Es la solución a mano. Y bueno, en este caso no había gráficas a mano porque son valores numéricos, pero los resultados ahí están. Y después el esquemático y los valores de simulación que se vea que coincidan. Ese sería el primer ejercicio. Vamos a pasar al segundo. Todavía tengo bastante tiempo. En el segundo tengo un circuito donde existe un diodo en reversa, una fuente fija y una resistencia en serie. Al circuito se le aplica una forma de onda. La forma de onda que se aplica es esta de aquí. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera en LTSpice hacemos formas de onda que sean así extrañas. Pero bueno, primero vamos a resolver a mano. Entonces, la corriente del diodo tiene que estar limitada a 30 miliamperios y el diodo es de silicio. Cuando dicen que es de silicio, significa que el voltaje de ese diodo es de 0,7. em, Porque los diodos de germanio tienen 0,3, los diodos de otros tipos, ¿verdad? Ya va a depender del tipo, pero si el diodo es de silicio, usamos el modelo del diodo de silicio, que es de 0,7. Entonces, tiene varios puntos. Primero es determinar el valor mínimo de resistencia para cumplir con el límite de corriente del diodo. Vamos a copiar
este circuito y la forma de onda al bloc de notas y le vamos a poner que este es el problema número 2. Entonces este es problema 2. Si aplicamos esta forma de onda, cuando tenemos ondas de, que se alternan, lo que se recomienda es dibujar el circuito en el semiciclo positivo y también dibujar el circuito en el semiciclo negativo. A ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en cada lado. Que eso es lo mismo que hacíamos con los rectificadores. ¿Se acuerdan que en el de onda completa yo digo, ¿qué pasa cuando la onda de entrada es positiva? Se activa tal y tal, digo. ¿Qué pasa cuando la onda de entrada es negativa? Se activa en estos otros. Entonces uno puede analizar formas de corriente alterna siempre con cálculos de CD, suponiendo que en un pedacito vamos a observar algunas cosas y en el otro pedacito observamos otras. Si el diodo es de silicio, cuando está en esta dirección, el semiciclo positivo, el diodo va a estar abierto, porque estos son 20 voltios. Y 20 voltios se le aplican a una resistencia, a un diodo, y entonces el diodo lo voy a dibujar abierto y una batería. Entonces, el voltaje de la resistencia es este, el voltaje del diodo debería ser más menos VD por la polaridad que tiene el diodo. Yo le dibujo el voltaje en la dirección positiva y tengo más menos la fuente de tensión E1. Entonces, si uno hace una malla, lo que obtenemos es que menos VS, porque la fuente se llama VS, más VR menos VD más E1 suma cero. Es el análisis de mallas. Y el problema, bueno, pedía otras cosas, pero em, vamos a leer todos los puntos. Primero el valor de R, después la gráfica de la tensión de salida. La corriente promedio y la corriente RM es el diodo, la potencia máxima que se disipa en la resistencia. Sí, tal vez esto no es del todo necesario, pero lo que quiero ver aquí es que el diodo efectivamente está en reversa. Entonces uno puede poner esta malla y despejar el voltaje del diodo. El voltaje del diodo sería menos VS más VR más E1, ¿verdad? No me he equivocado porque solo pasé el voltaje del diodo a la derecha y todo lo demás lo dejé igual. El voltaje del diodo sería menos VS son 20 voltios. La resistencia tiene una corriente por resistencia y la corriente en esta ocasión es cero porque el diodo está apagado. Si está abierto no tengo corriente. Y la fuente E1 es de 10 voltios. Entonces el voltaje del diodo es de menos 10 voltios, es negativo y por lo tanto es correcto que el diodo esté apagado. Eso es un diodo, ¿verdad? El método de Estados Unidos es suponer que está apagado y efectivamente está apagado. Entonces, lo que tenemos que calcular en este semiciclo, porque eso sí lo pide el problema, es el voltaje de salida. El voltaje de salida es el voltaje que se mide desde aquí arriba hasta aquí abajo. Si esto es el voltaje de salida, ¿verdad? Desde este punto hasta este punto, todo esto es VO. Yo puedo ver que VO es esto más esto, ¿verdad? Entonces podría sumar el voltaje del diodo más el voltaje de la fuente y al final calcular cuánto es el voltaje de salida. Otra forma de hacerlo es que como aquí no hay caída de tensión, estos 20 voltios menos cero caída de tensión me van a dar 20 voltios en la salida. Entonces, de cualquiera de los dos lados que lo haga, estaría correcto, ¿verdad? Podríamos poner entonces, o la otra sería hacer una mallita por aquí. Sea como sea, todas las mallas tienen que cerrar. Entonces, en la salida, o bueno, la otra es la malla totalmente desde aquí, que pase por VS, VR y OEO. Cualquiera de las mallas funciona. Entonces, lo que voy a hacer es que menos VS
más VR más VO suma cero. VR es cero porque no hay corriente y entonces VO es VS, VO son 20 voltios. Si hubiéramos hecho la que está en azul, ¿verdad? Solo para demostrar, ahorita la borro, pero si hubiéramos hecho la de azul, menos VO menos VD más E1 es igual a cero y yo despejo VO, VO es menos VD más E1. El diodo tiene menos 10, entonces queda menos 10 y E1 es de 10 y entonces VO es de 20. Voy a dejarlo ahí porque funciona. ¿Verdad? Entonces, para el semiciclo positivo, la salida tiene un valor de 20 voltios. Y para el semiciclo negativo, lo que habría que revisar es qué pasa cuando el diodo enciende. Entonces, vamos a poner que tengo tensión negativa y positiva y estos son 20 voltios. Esto es VS. Son positivos en esa dirección. Entonces, ya con eso no tenemos que ponerle signo VS, sino hasta que hagamos las mallas. Este es el voltaje de la resistencia. Este es el diodo, que ahora el diodo va a tener una caída de 0,7 voltios. Entonces el diodo lo reemplazo por una fuente de 0,7. Y desde aquí hasta aquí, esto es voltaje de diodo. Y tendría que tener una batería que es E1, que también es positiva y negativa en esa dirección. Desde aquí hasta aquí está tomado el voltaje de salida. Entonces, lo que sucede en este semiciclo negativo es que esta fuente intenta encender el diodo y efectivamente lo enciende porque la fuente es mayor, ¿verdad? Estos 20 voltios aplicados para atrás son mayores que, bueno, y apoyan estos 10, entonces prácticamente son 20 voltios más 10 voltios en la misma dirección, ¿verdad? Esta fuente está sumando a la fuente E1 y entonces tengo 30 voltios para repartir entre el diodo y la resistencia. Lo que sucede entonces es que tendría menos VS menos E1 menos VD y no, la fuente la puse al revés, perdón, la del diodo la puse al revés. El diodo tiene que tener la fuente en la dirección positiva abajo y negativa arriba. Entonces, más menos VD punto 7. Por lo tanto, esta es positiva y el voltaje de una resistencia es positivo en la dirección de la corriente. La corriente la escogí para allá. Esto suma cero. De aquí conozco el voltaje de la fuente porque es 20. El voltaje de esta otra fuente era 10. El voltaje del 10,7 y no tengo el voltaje de la resistencia, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a despejar el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia sería Vs más E1 menos Vd. El voltaje de la resistencia lo podemos sacar de una vez. Serían 20 voltios positivos, porque la fuente es positiva, lo que le da el signo es la dirección de la corriente o la dirección de la malla, más 10 menos 0,7. Entonces, en la resistencia efectivamente hay 29,3, ¿verdad? Eso se ve porque si tengo estos 20 y estos 10 tengo 30 para repartir y quito 0,7, me quedan 29,3 en la resistencia. De la resistencia, yo sé que el voltaje en la resistencia tiene que ser la corriente de la resistencia multiplicada por el valor de resistencia. Y el problema me está pidiendo que la corriente del diodo esté limitada a 30 miliamperios. Entonces, vamos a poner como variable la resistencia y sería el voltaje de la resistencia entre la corriente de la resistencia. El voltaje que tenemos es 29,3 y la corriente es la corriente máxima del problema. Entonces aquí la resistencia tendría un valor que es más o menos un K, ¿verdad? Porque son 30 entre 30, son 29,3 entre 30 milis. Eso me da 977 ohms, 76,6 periódico, ¿verdad? Es muy difícil conseguir una resistencia de ese valor, pero uno le podría poner una de 1 kilo ohmio y entonces la corriente sería un poquito menor. No nos pasamos de los 30. Entonces, ya esa sería la respuesta del primer punto, que es
cuál es la resistencia y estamos haciendo todos los cálculos porque también ocupamos la forma de onda de, eh, bueno, estaba sacando las de los voltajes. No, sí, grafique la tensión de salida. Entonces ocupamos la forma de onda del voltaje. El voltaje de salida en este caso va a ser constante porque si yo tengo 20 voltios aplicados en esta dirección, estos dos elementos están encendidos y están en paralelo con el voltaje de salida. Entonces lo que vamos a hacer es, igual, voy a cambiar los colores para que todo esto esté como en negro. Y en azul voy a hacer la malla del lado derecho. Entonces en azul vamos a hacer una malla, puede ser en esta dirección. Y esa malla dice que en la salida vamos a tener que menos VO menos VD más E1 suma cero. Entonces VO es E1 menos VD. VO son 10 voltios menos 0,7 voltios. VO son 9,3 voltios. Y entonces las gráficas que tendríamos que hacer son para la tensión de entrada, graficar la tensión de salida. Vamos a usar como referencia la que venía aquí en la entrada. Entonces dice que desde 0 hasta 4 milisegundos tengo un valor y desde 4 hasta 10 tengo otro valor de tensión. Entonces podríamos usar cada cuadrito como 1 milisegundo. Aquí están 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 y ahí están 10. Esto es tiempo en milisegundos y aquí está el 4. Vamos a ponerlo como a un ladito y aquí está el 10. 4, 10, tiempo, milisegundos. Este de aquí va a ser el voltaje de entrada, que va a estar en voltios. Y este de aquí va a ser el voltaje de salida, que también está en voltios. El voltaje de entrada lo graficamos como más 20 y menos 20. Entonces podríamos poner aquí una onda de más 20 y después aquí menos 20, ¿verdad? Y el voltaje de salida, nos falta aquí medio eje. El voltaje de salida tiene dos niveles. Bueno, primero pongamos la escala. Aquí son 20, aquí son 10, aquí son 0, -10, -20. El voltaje de salida en la dirección positiva son 20 y en la dirección negativa son 9,3. Entonces, la escala para este segundo gráfico también le voy a poner 20, 10, 0, -10, -20. Y vamos a empezar en 20 voltios, pero después hay que pasarse a 9,3, que es un poquito menos de 10. Esa sería la gráfica a mano y todo esto hay que comprobarlo con el simulador, ¿verdad? Entonces ya tenemos todos los cálculos, que es parte de lo que se entrega. Estos no, porque estos los hago yo. Ustedes hacen el 3 y el 4. Entonces el uno y el 2 no tienen que entregarlos, no tienen que copiarlos, ¿verdad? Es buena práctica, pero no son evaluados. Lo que sí vamos a hacer es simularlo para que observemos que todo coincide. Entonces vamos a abrir el TestSpice. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a cerrar el otro que teníamos. Y en este nuevo lo voy a guardar. Si solo le doy save, esto queda guardado en una carpeta como de documentos. Entonces mejor lo guardo directamente en el escritorio. Este sería el problema 2. Lo que tengo que hacer es conectar una fuente con una resistencia, con un diodo. ¿Dónde está el diodo? Y el diodo estaba para arriba. Y de este lado tenía otra fuente. Y la fuente estaba en esta dirección. Entonces conectamos los cables. Y aquí a la derecha vamos a conectar el voltaje de salida. Para eso yo puedo usar etiquetas. Entonces puedo poner una etiqueta para el voltaje de entrada. Y aquí donde dice net, una etiqueta para el voltaje de salida. El problema tenía más puntos porque pedía la corriente RMS y otras cosas que bueno, no hemos sacado. Entonces me falta, pero solo la forma de onda del voltaje ya es
ya es una simulación completa. Entonces vamos a poner aquí una tierra. La tierra es necesaria porque el simulador sí necesita una referencia. Esta fuente es de 10. Esta resistencia, según los cálculos, era de 976,667. Pongámosle menos decimales. Así. Y el diodo va a ser un diodo de silicio. Entonces le ponemos de silicio, pero hay que ir a buscar a la ayuda otra vez el comando para la simulación de un diodo ideal. Entonces copio este y lo pegamos por aquí. Entonces este va a decir diodo de silicio con una resistencia muy pequeñita, con una resistencia muy grande, con un voltaje de activación de 0,7. Así. Y con esto lo que hay que definir es esta fuente. Esta fuente es una fuente extraña porque necesitamos que se active y que se desactive o que tenga dos posibles valores. Entonces voy a darle avanzado y voy a hacer una fuente. Hay fuente de pulsos y esta otra es fuente que se llama Piecewise Linear. Entonces esta es como para poner fuentes de diferentes formas, que esta en particular es una buena idea para el 3 y el 4 porque uno puede dibujar formas de onda a pedacitos. Entonces usted pone el valor en el tiempo 1 en voltios, el valor en tiempo 2 en voltios, el valor en tiempo 3 en voltios, y esto lo que hace es que dibuja líneas rectas entre todos los puntos. Entonces aquí lo que también serviría es poner que en el tiempo 0 vale 20, en el tiempo 4 vale 20 y después en el tiempo 4 hay que ponerle que vale 0. Para hacer ondas cuadradas es medio difícil. Pero en el caso del problema 3 y el problema 4 lo que ustedes necesitan es una gráfica que varíe linealmente. Entonces uno puede poner que en el tiempo 0 valga 0 y en el tiempo 1 valga 12. Eso lo hacemos aquí. Tal vez ahora lo mostramos un ratito, porque es una manera de construir una fuente que aumente despacito. Es una, la otra es usar una simulación de barrido, que también ahora se las enseño. Entonces, para este particular, podemos usar esta o la fuente de pulsos. La fuente de pulsos es cuadrada y tiene voltaje inicial, voltaje encendido y voltaje, no creo que eso es, voltaje cuando está apagado y voltaje cuando está encendido. Entonces, el inicial lo vamos a poner en 20 y el voltaje cuando está encendido lo vamos a poner en -20. Vamos a ponerle un delay, que sería un desfase de 0. Tiempo de subida le podemos poner 0. Esto es porque las ondas cuadradas nunca son totalmente cuadradas, entonces uno puede ponerle cuánto tiempo dure subiendo. Podemos ponerle un nano y un nano para que sean muy rápidas. En alto se va a quedar, perdón, el tiempo en on dije que es cuando está aquí encendido, entonces va a durar 6 milis. Y el periodo es de 10 milis. Y creo que tengo que ponerle un delay de 4 milis para que entonces se quede 4 arriba y después 6 abajo. 4 arriba y 6 abajo. Y hacemos unos 3 ciclos. Con esto ya tengo una fuente de pulsos cuadrados. Entonces lo voy a hacer así nada más para que quepa y que no tenga, bueno, que se pueda ver todo el modelo. Entonces guardamos y con esto ya estamos listos para simular. Lo que vamos a simular podemos simular, si el periodo es de 10 milis, podemos simular unos 30 milis. Y esto me da las gráficas. Si yo quiero el voltaje, entonces le doy clic al nodo de entrada, ahí está el voltaje, vemos que empiezan 20 por 4 milisegundos y después son hasta 10, llega a -20. Y para graficar el voltaje de salida puedo agregar un panel, entonces puedo agregar plot pane below, eso es con clic derecho, y entonces me paso a ese panel y hago clic en el voltaje de salida. El voltaje de salida dice que tiene 20 y después tiene 9 y un poquito. Podemos medirlo si le damos clic y nos pasamos el cursor y aquí dice 9,3. Entonces la gráfica coincide con lo que estábamos esperando. Esta sería la simulación del voltaje, entonces la voy a copiar, quedaría por aquí. Y necesitamos las gráficas, entonces estas gráficas las puedo hacer como un poquito más presentables, así.
como cuadradas. Los tamaños de las líneas se podían cambiar aquí en Tools, ¿no? ¿Cómo es? Sí, creo que con clic derecho, Waveform Settings. Y aquí podemos ponerle el tamaño, el espesor del waveform. Y lo otro es que con esto podemos darle Tools, Copy, Image to Clipboard. Entonces esto me lo copia y ya lo podemos poner. Ahí están las dos gráficas, la Profe, teórica. Sí, me asusté. Es una, que tengo perdón, el perdón. volumen muy alto. Sí, Ah, dígame. una preguntilla. ¿Cómo fue que logró ponerlas como las dos gráficas que se vieran? Ajá. Lo que hice fue, voy a cerrarla, la corro. Entonces, aquí puedo darle clic izquierdo y ya grafico una. Para la otra le doy clic derecho y agrego un panel como plot pane y puedo ponerlo abajo. Entonces, yo puedo agregar paneles para poner una gráfica en cada panel. Entonces, le doy clic al panel que hice y aquí le doy clic izquierdo otra vez. Yo puedo arrastrar y puedo pasar gráficas de panel, pero más o menos esa es la explicación. Un clic derecho y agregamos paneles. Ok. Ujú. Eh, Este gráfico se puede guardar, entonces uno hace Save Plot Settings y eso me crea un archivillo por ahí en la carpeta que es de extensión PLT para que si yo cierro esto, vuelva a aparecer otra vez cuando lo cargo. Y el problema, además de los voltajes, me pide las corrientes. Entonces, las corrientes hay que sacarlas a mano. Todavía tengo tiempo, son casi las 2. Entonces, verificando aquí el enunciado. Ya tenemos la resistencia, tenemos la tensión de salida, queremos corriente promedio y corriente RMS por el diodo y potencia máxima que disipa la resistencia. Entonces, las corrientes en el semiciclo positivo tienen que darme cero y en el semiciclo negativo dijimos que dan 29,3, ¿verdad? Entonces, una gráfica de corriente, voy a pasar esto a una nota nueva para poner la simulación aquí abajo y hacer todas las simulaciones abajo. Una gráfica de corriente para este problema sería también bastante sencilla. Lo que hacemos es que dibujamos otro sistema de coordenadas, así, y el diodo tiene cero corriente en el semiciclo positivo. Vamos a ver cuáles eran los cuadritos. Entonces, hasta aquí son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí son 10. Y esto es tiempo en milisegundos. Y esta sería la corriente del diodo en miliamperios. ¿Ok? Ahí lo que tendríamos que graficar es esa corriente. Vamos a hacerla con verde. Dijimos que en el semiciclo positivo el diodo está apagado, entonces la corriente es cero, porque la corriente por el diodo no puede tener ningún valor. Entonces, semiciclo positivo, diodo apagado. Semiciclo negativo, la corriente iba a ser de 29,3. Entonces, vamos a hacerla aquí casi pegando a 30 y aquí para abajo. Lo que tenemos que hacer para calcular voltaje, corriente promedio y corriente RMS es integrar esa onda. La integral, la ventaja es que es una onda cuadrada, entonces podemos hacerla con rectangulitos. Pero entonces, corriente promedio, ¿cómo sería? La corriente promedio es 1/10 milisegundos multiplicado por la integral de todo eso. La integral de todo eso es base por altura. La base sería 10 milisegundos menos 4 milisegundos y la altura es de... No, es mentira, ¿qué estoy diciendo? La altura son 30 porque habíamos ajustado la resistencia para que tuviera 30 de alto. Entonces, pongámosla aquí en la tercera rayita. Y esta la hacemos para arriba y esta la hacemos para arriba, porque tengo 30 miliamperios. Y entonces son base por altura. Y la corriente promedio sería entonces calcular esa ecuación. Tendríamos que hacer uno entre 10 milisegundos multiplicado por, y aquí tengo que poner 6 milisegundos por 30 miliamperios. Esto me da 18 miliamperios.
Esa es la corriente promedio. La corriente RMS que pedí el problema, que decía calcule también la corriente RMS, es más enredadilla porque es 1/10 milisegundos por la integral de la función al cuadrado. Entonces, esta la podemos hacer con integral también, que es la integral desde 4 milisegundos hasta 10 milisegundos de la función. La función es una constante. La función es 30 milisegundos, perdón, miliamperios, pero esto es al cuadrado. Y esto es con respecto, pues, al tiempo, porque estamos con tiempo en segundos, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que es una constante, entonces no hay que integrar. Al final queda la raíz de 30 miliamperios al cuadrado entre 10 milisegundos multiplicado por la integral de una constante es t. Entonces, t hay que evaluarlo en 10 milis y restarle los 4 milis. Sí, tuvimos que integrar, perdón. Lo otro es que uno puede meter esta ecuación a la calculadora y ya la calculadora la hace. Entonces, de aquí lo que tendríamos que hacer es calcular. Hacemos raíz y aquí ponemos 30 miliamperios al cuadrado multiplicado por 6 milisegundos entre 10 milisegundos. Y esto da 23,24 miliamperios. Para medir eso en el simulador, entonces tendríamos que ir a hacer otra gráfica y lo que podemos hacer es agregar otro panel. Entonces agregamos otro panel por debajo y en este panel graficamos la corriente. Entonces esto le puedo hacer un tile vertical. Pongo clic en este panel nuevo y voy a medir la corriente de este diodo para esta dirección. Tendría entonces 30 positivos y en este otro es cero. De aquí le hago clic izquierdo, tengo cero corriente, son 99 nanoamperios. Y aquí arriba 30 miliamperios, 0, 30, 0, 30. Yo podría integrar esta onda si me paro en el rótulo y le doy, vamos a ver qué es lo que dice. El rótulo dice control clic izquierdo para integrar. Entonces la corriente promedio son 18, como nos dio aquí 18. Y la corriente RMS son 23,24, como nos dio 23,24. Entonces está exactamente igual y podemos tomarle una captura a esta onda de corriente. Y esta es la evidencia de la simulación y le tomamos una captura a esto que está integrando. Listo. Entonces, bajo todo este procedimiento, los cálculos y las simulaciones dan igual porque estamos usando modelos de punto 7 y dijimos que para efectos prácticos eso es suficiente. ¿Ok? Entonces, del segundo, me parece, vamos a ver el enunciado, que ya tenemos valor mínimo, tensión de salida, corriente promedio, corriente RMS, potencia máxima que disipa la resistencia. La potencia máxima de la resistencia es voltaje por corriente o corriente al cuadrado por resistencia. La corriente es 30 milis y la resistencia tiene un valor, entonces eso es nada más un calculito. Vale la pena hacerlo por aquí. Entonces, P max de la resistencia sería la corriente al cuadrado por la resistencia, que sería 30 miliamperios al cuadrado por 976,7 ohmios, que también puede ser voltaje por corriente, pero el voltaje era 29,3 y la corriente era 30. Entonces aquí pasamos a MATLAB y tendríamos 30 milis al cuadrado por 976,7 son 879 miliwatts, que también lo podría calcular, les dije, como la corriente por el voltaje, y el voltaje máximo son 29,3, da lo mismo, 879 miliwatts, que esos serían los resultados, y es buena idea
usar rectangulitos para mostrar los resultados finales. Estos son buenas prácticas, ¿verdad? Esta es otra. De hecho, esta de aquí está bien, pero está mejor la de arriba, esta, porque es la malla de la salida. Entonces, voltajes de salida, resistencia, corriente promedio, corriente RMS, potencia. Y tenemos las gráficas con las... Esto es la integral de esta de abajo. Así. Listo. Entonces, bueno, los que tienen que hacer ustedes son estos. En el problema 3 en este circuito, la tensión VS va a aumentar linealmente. Entonces, queremos que vaya desde 0 hasta 12 voltios. Punto número uno es determinar cuál es la corriente IS marcada. Esta no es la IS de los diodos. Los diodos van a ser diodos. Aquí no dice nada, entonces perfectamente pueden ser ideales, pero deberíamos usar diodos de punto 7. En todo lado deberíamos usar diodos de punto 7. Entonces, para el 3 usemos diodos de punto 7. Y lo que queremos encontrar es esta corriente, pero como yo tengo tres ramas, el problema es que las tres ramas encienden en momentos diferentes. Vamos a ver, si esta tensión es 0 voltios, no hay nada encendido, ¿verdad? Entonces hay cero corriente. Si esta tensión es 1 voltio, ven que aquí tengo una fuente de 2 y una fuente de 4. Entonces, todavía 1 voltio no me alcanza para encender ninguna de estas dos ramas. Entonces, con 1 voltio solo enciende esta resistencia. Y entonces tendría 1 miliamperio. Después 2 voltios, tengo 2 miliamperios. A partir de 2 voltios y un poquito más, porque este diodo necesita punto 7. Entonces, en 2 voltios todavía solo enciende esta. A partir de 2,7 yo ya tengo suficiente para que este diodo empiece a conducir, ¿verdad? Entonces, la idea es que voy a copiar esto como en el bloxito de notas. No lo voy a hacer completo, pero les voy a mostrar el procedimiento. Yo tengo rangos para la fuente, entonces, si, si Vin, o bueno, Vs, es menor que 2,7 voltios, solo enciende R1. Luego tengo otro rango. Si 2,7 voltios es menor que la fuente y eso es menor que el siguiente rango, que es cuando el diodo se enciende a partir de 4,7, entonces aquí enciende R1 y R2. Y si la fuente es 4,7 voltios o más, encienden todas, ¿verdad? Entonces uno puede ir imaginándose puntos diferentes y hacemos una tablita. Lo que pueden hacer es poner voltaje VS y aquí pueden poner la corriente IS, que es la suma de I1, I2 e I3. Entonces, por ejemplo, si pongo VS 0, sé que no está nada encendido, entonces la corriente es 0. Si pongo VS 1, ¿verdad? Y ahí puedo hacer una tablita: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltios. Con eso tengo suficientes puntos para hacer la gráfica que me piden, porque tengo que hacer un barrido lineal desde 0 hasta 12 para la entrada y tengo que ir viendo la forma de onda de la corriente. Entonces, con 1 voltio, yo voy a tener 1 miliamperio, ¿verdad? Porque tengo 1 miliamperio por aquí y tengo 0 y 0. Con 2 voltios tengo 2 miliamperios, porque sería 2 voltios entre un K. Esta tiene 2 miliamperios, esta tiene 0 y esta tiene 0. Con 3 miliamperios, perdón, 3 miliamperios por I1, ¿verdad? Porque serían 3 voltios que están aplicados todos a I1. Pero esta rama está encendida y entonces observen que si tengo 3 voltios,
este diodo tiene 0,7, este diodo tiene 2. ¿Y cuánto me sobró? Me sobra 0,3. Entonces, 0,3 entre 500 y el otro en cero. Ahí lo que me dé eso, ¿verdad? Hagámoslo, 0,3 entre 500. Son 600 micros. Entonces, ¿verdad? Esto que está aquí sería, y la corriente 3 es cero. Y aquí tenía entonces 3 más 600. Son 3,6 miliamperios. Así con las demás, entonces ustedes pueden llenar la tablita, hacen la gráfica a mano o, bueno, en Excel, a mano es mejor, porque se las pedí a mano. Entonces hacemos una gráfica a mano, lo que habría que hacer es con un papel ahí cuadriculado, ¿verdad? O con igual un papel, una hoja blanca, pero le hacen con regla las marquitas. Ponen en el dominio, que son todos los del eje X, desde 0 hasta 12, y en el ámbito ponen los miliamperios de esta gráfica. Deberían salir eh, secciones. Entonces, la gráfica, voy a hacerla aquí a mano alzada, debería tener una región donde tengo una pendiente, otra región donde tengo más pendiente y otra región donde tengo más pendiente. Creo que ya habíamos hecho una en las clases anteriores, no sé si se acuerdan. Y total, voltaje de fuente. Creo que se llama IS, es la corriente de la fuente y el voltaje de la fuente. La S es porque es source, que es fuente en inglés. Entonces, este es el problema número 3. Hay que hacer la gráfica de la función de transferencia IS contra VS y justificar todo esto con cálculos. Hacemos una a mano y después hacemos la simulación. En simulación, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí, todavía es tempranito. En simulación, voy a guardar todo esto. Lo que tendremos que hacer es, bueno, armar el circuito, que ustedes lo arman, pero la fuente, les dije que la fuente, hay dos posibilidades. Posibilidad uno es que pongamos esto a tierra, a la fuente le ponemos cero y ponemos en este nodo el voltaje de la fuente. Con el resto del circuito ahí dibujado no lo voy a dibujar, pero entonces esto de aquí lo voy a poner como problema 3. Yo lo que quiero es que el voltaje de este nodo cambie linealmente desde 0 hasta 12. Entonces, una opción es correr la simulación y decir DC sweep. Vamos a poner que la fuente V1 cambia de manera lineal desde 0 hasta 12 en incrementos de uno en uno. Puede ser. De uno en uno es mucho. Entonces, aquí le podemos poner 0,01 para que haga un montón de puntos más, ¿verdad? Y con eso, yo le doy clic y veo el aumento, ¿verdad? Esta es la opción número uno. Así. La opción número 2 es que yo puedo tomar una fuente, voy a ver cómo la hago, porque puedo copiar estos componentes. Entonces con la control C hago un rectángulo. No, pero tiene que ser una hoja aparte, porque quiero usar otro tipo de simulación. Entonces la otra opción es guardar esto, problema 3B. Yo puedo borrar esto y puedo decirle que haga una simulación en el tiempo con una fuente de pulsos. Entonces, bueno, no de pulsos, una fuente de piecewise linear. En cero tiene que valer cero y en un segundo tiene que valer 12 voltios, ¿verdad? Entonces quiero una simulación en el tiempo que en cero valga cero y que en un segundo valga 12. Pero entonces la simulación tiene que ser en el dominio del tiempo, porque yo voy a graficar tiempo. Entonces voy a parar en un segundo, ¿verdad? Y cuando simulo un segundo también tengo un aumento, pero ahora el aumento es temporal. Esa es la opción 2, ¿verdad? El problema que tiene esta opción es que yo tengo un eje de tiempo y la gráfica que yo quiero es corriente contra voltaje. Entonces,
Después, cuando ya mida la corriente, por ejemplo, voy a poner una resistencia y completar aquí un circuito y poner la resistencia de 1 ohm, ¿verdad? Yo simulo eso y puedo medir la corriente que pasa por aquí. Entonces la corriente aumenta de manera lineal, el voltaje aumenta de manera lineal. Yo puedo hacer paneles, uno por debajo y entonces uno para el voltaje, uno para la corriente, ¿verdad? Pero yo necesito un modo XY. Entonces, si yo quiero cambiar el eje X, tengo que darle clic derecho. Y en lugar de graficar tiempo, voy a poner voltaje en el nodo VS, que es este nombre de la gráfica de arriba. Arriba me va a dar como la identidad, entonces esta la puedo quitar. Y de hecho puedo borrar todo el panel. Y esta es la gráfica de corriente en función de voltaje. Ven que ahora la variable vertical es I de R1 y la variable horizontal es V de OS, aunque esta simulación esté hecha en el tiempo. Entonces este es como el modo XY del osciloscopio y sería la forma de configurar esta otra simulación. Entonces cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Pueden usar la simulación con el comando DC que les va a dar la gráfica como automática o la simulación que en el comando PWL. El comando PWL tiene la ventaja de que yo puedo volver después en el tiempo 1, puedo volver a 0 y que en el tiempo 2 puedo volver a 12 otra vez. Entonces podría graficar un par de periodos. Eh, Creo que es que necesito uno y un poquito. Y lo otro es que como este es el modo XY no lo voy a ver, entonces voy a volver el eje a tiempo y ahí están las dos rayitas, ¿verdad? Entonces tengo un aumento, después paso a 0 y vuelvo a tener otro aumento porque estos es una secuencia de puntos, ¿verdad? Eh, que eso no lo tiene ninguna otra fuente. Entonces, si yo quiero hacer ahí una fuente de diente de sierra, la puedo configurar con la fuente PWL. Es la única forma. Eh, y entonces, de nuevo, para volver esta gráfica al modo XY, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho y ponerle el valor del voltaje en VS. Creo que Spice no acepta, no reconoce ni mayúsculas ni minúsculas, entonces pueden ponerlo como sea, ¿verdad? Yo puedo ponerle VS por mayúscula y debería funcionar. Estos son dos ciclos, pero no se ven porque uno cae encima del otro. Entonces así vamos a simular el 3, nada más hay que dibujarle el resto de la estructura y listo. Y el 4, que es el que falta, es exactamente lo mismo. Tengo un circuito, tal vez este es el más enredadillo, bueno, porque son dos circuitos aparte, entonces es como trampa, hay que hacer los dos. Asumiendo que los diodos son ideales, entonces si los diodos son ideales, tienen que ponerle en el modelo que encienden con cero, ¿verdad? Ya recordamos cómo hacemos eso. Y la idea es que en el de la izquierda la fuente tiene que variar de 0 a 10 en incrementos de 2. Y entonces hacemos una tablita con 0, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos probando punto por punto a ver cuál diodo está encendido, cuál diodo está apagado. La sugerencia es empezar con 0 y entonces observamos que si aquí hay 0 voltios, este diodo no puede encender porque de este lado el voltaje es probable que sea positivo. ¿Por qué? Porque aquí tiene una fuente que polariza el diodo 2 en directa. Entonces, el diodo 2 va a estar encendido. No puedo decir que permanentemente, pero si esta fuente está en 0, el diodo 2 está encendido por esta malla, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el problema diciendo que D1 está apagado y D2 está encendido. Y calculamos el voltaje de este nodo, ¿verdad? Son diodos ideales y perfectos, ¿verdad? Si yo tengo 5 voltios que se tienen que repartir entre 5 y 1, aquí me va a quedar un valor, ¿verdad? De tensión. Conforme voy aumentando esta fuente, este diodo va a llegar a un momento en el que enciende. Ese es el punto que hay que calcular y es el punto interesante de este problema, ¿verdad? Porque si este diodo enciende, el voltaje de este nodo va a ser la suma de las dos corrientes multiplicado por la resistencia. Entonces aquí voy a ver un voltaje particular, ¿verdad? Y conforme voy subiendo y subiendo y subiendo, bueno, va a llegar a un punto en que este voltaje va a ser tan alto que puede ser inclusive más alto que el voltaje de este lado. Entonces puede que D2 se apague en algún momento. Lo que pueden hacer es que lo simulan primero y después le buscan una explicación con el álgebra, ¿verdad?
porque tiene que ser punto por punto. Entonces son 6 puntos en cero, en 2, en 4, en 6, en 8 y en 10, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es un calculito de cuál diodo enciende y cuál diodo apaga para ir explicando cómo se ve esa curva. Entonces la idea es que la curva simulada sea exactamente igual que la curva que hacen a mano. Hay que hacer los dos, entonces el B también es parecido. Tenemos una función aquí que va desde -10 hasta 10 en incrementos de 2. Hacemos una tablita de valores y vemos en qué punto los dos diodos están encendidos, en qué punto apaga uno, en qué punto apaga otro, para ir completando esa medición. Pueden simularlo primero, ver cómo se ve la respuesta y después buscar una explicación y hacer toda la parte a mano, ¿verdad? Este es el más enredadillo. Este, y entonces para consultas tenemos pues los horarios de consulta. Entonces me pueden buscar aquí en el tecla otra semana, el lunes, el martes o el miércoles en la mañana, como a las 9:30. Me pueden enviar correos, y si no lo vemos en la clase un ratito, en la clase presencial, para poder detallar un poco más en cómo se hace, pero sí deberían empezar a hacerlos pronto para que no les agarre tarde, eh, sobre todo en este último. El 3 no se ve tan difícil, este sí tiene un poco más de paciencia y análisis. Entonces la tarea es eso y ya tenemos una fecha. Que lo otro que estábamos diciendo es que el 24 es el día del examen. Entonces, para el examen, ya pasándonos a la otra parte, para el examen entra lo que hemos visto y lo que veamos en la clase de la próxima semana, del martes. Esa es toda la materia. Es bastante porque tenemos circuitos con diodos de todo tipo, ¿verdad? Y aplicaciones vimos, rectificadores lo vimos bien, porque rectificadores lo vimos con mucha profundidad. Hicimos las simulaciones del rectificador. Hicimos los cálculos del ángulo de conducción y habíamos hecho unas integrales, que eso es importante, estudiar muy bien el rectificador. Habíamos estudiado cómo dimensionar los condensadores con la gráfica exponencial, ¿verdad? De pérdida. Entonces el condensador se iba a descargar y calcular el voltaje de rizo y esas cosas. Todo eso es muy de rutina, pero es muy importante. Eh, y de materia solo nos queda la clase de la próxima semana. El 19 hacemos práctica y después vamos a examen. El examen no estoy seguro del aula, porque el aula en la que recibimos clases es pequeñita. Nosotros somos 40 y ¿cuántos? 40. Y en esa aula quedamos todos muy pegados. Entonces voy a ver si me prestan otra aula. Pero en principio el examen es en el horario de clase el miércoles 24. Entonces con eso ya tenemos tarea para que puedan ir a estudiar. Y lo otro que les dije es que vamos a hacer una práctica de examen. La voy a subir de una vez y voy a subir exámenes viejos, prácticas. Entonces, práctica de examen, normalmente, bueno, el profesor Juan Carlos había preparado una que es muy bonita, práctica de examen uno. Que esta práctica tiene una recopilación de ejercicios de diferentes libros, entonces tienen algunos circuitos donde hay que calcular voltajes y corrientes con diodos de silicio, con diodos de germanio. Cuando dice diodo de silicio es 0,7, cuando dice diodo de germanio es 0,3. Calcula la corriente con modelos exponenciales de 0,7 y modelos ideales, el método gráfico, la ecuación de Shockley, eh, circuitos con un diodo, circuitos con múltiples diodos, circuitos con diodo Zener. Este es específico para Zener. El Zener funciona como un diodo normal, pero se conecta al revés. Entonces el voltaje de contacto de este diodo es de 12. Y uno asume que cuando está en directa, en esta dirección, tiene 12 fijos. Y eso de aquí es un recortador que es parecido a los de la tarea. Cuando tenemos voltajes de entrada, podemos graficar los voltajes de salida como funciones de transferencia, que este documento sirve de práctica. Y luego exámenes viejos. Entonces aquí en exámenes voy a poner hacia el 1 y puedo subir algunos exámenes de práctica de semestres anteriores. Entonces vamos a ver analógica, exámenes de semestres. Tengo que ordenarlos un poquito, pero en teoría tienen enunciado y solución.
Si encuentran algún errorcillo, me avisan, pero deberían estar bien porque son exámenes que hemos aplicado. Entonces, semestre uno y del semestre pasado, examen parcial. Este tenía hasta versiones, versión A. Son iguales, lo que varía son algunos numerillos porque antes coordinábamos, el semestre pasado coordinamos grupos, entonces voy a pasarle solo la. Ahí tenemos también algunos ejemplos, ¿verdad? De circuitos. Hay unos problemas que son más como de teoría con la recta de carga, otros que son de estados asumidos. Este es de un diodo que tiene una tablita como la que estamos haciendo en la tarea. Entonces, si la onda de entrada tiene un barrido, que calculen allí en los diferentes puntos y dibujen una función. Y entonces pueden revisar ahí exámenes para que vayan entonces practicando. Tengo solo estos tres que son los de este curso, que son los que más se parecen. Y si se quedan sin práctica, si ya hicieron todo, hicieron toda la otra, podemos revisar el libro que es el Boylestat, que de fijo tiene otro montón de práctica. Y si no, pues ahí me preguntan. Pero de momento ya eso es suficiente. Entonces, tenemos las fechas definidas. Lo que voy a hacer es que aquí en la notita lo voy a especificar un poco más. Entonces, la tarea uno es para ese día. El examen es el 24 de marzo a la 1:00. El de la práctica ya conversamos. Bueno, estas son las clases que siguen. Entonces, esto podría quitarlo. Igual les queda en el video. Voy a dejarlo ahí mientras tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy dejamos la tarea. La próxima semana damos regulares y después práctica de examen. De momento, eso es todo lo que quería hablar hoy. Entonces, gracias por venir. Ahorita subo el video y nos vemos el próximo jueves, martes, en la clase presencial. Muchas gracias. Bueno, Muchas profe, gracias. Profe. Bueno, Chao. hasta Gracias, luego. profe. Con mucho Gracias, gusto. profe.